de ayer Andrés Manuel López Obrador, que la verdad, a pesar de que sin duda alguna ha generado controversia y hay quienes dicen que sí es viable y hay quienes dicen que de ninguna manera, lo cierto es que valdría la pena como revisar al menos 3 cosas, y no de la que presentó en televisión durante un minuto, porque ese fue, digamos, una especie de ultra resumen de lo que piensa lograr con su propuesta económica. Pero Rogelio Ramírez de la O, en el transcurso de la tarde de ayer, dio una conferencia de prensa en donde presentó los detalles técnicos de esta propuesta económica de López Obrador, y la verdad es que sí, o sea, sí está para esbozar una sonrisa y bastante torcida la propuesta económica, que por un lado presenta algunas de los requerimientos propios de la economía neoliberal o de la economía políticamente correcta para Washington, como por ejemplo el adelgazamiento del aparato de Estado, ¿no? Cuando López Obrador dice que va a reducir el gasto corriente del gobierno, esto es la lana que del presupuesto va a dar al pago de nóminas, a los gastos de todas las secretarías de Estado, al presupuesto de cada una de las dependencias, en fin, eso, el gasto corriente es el dinero que se gasta el gobierno en sí mismo, por llamarlo de alguna manera. Al reducirlo, en efecto, pues cumple con una de las expectativas con la que han querido cumplir los gobiernos desde Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid empezó a adelgazar el Estado, siguió Carlos Salinas de Gortari, después Ernesto Zedillo. Vicente Fox no ha reducido, al contrario, ha engordado un poco la nómina del gobierno. Entonces Andrés Manuel López Obrador propone que va a reducir el gasto del Estado en 100,000 millones de pesos para luego entonces poder pagar los útiles escolares, las pensiones para viejitos, para el subsidio en electricidad principalmente, pero también para el subsidio en gasolina, lo cual nos lleva al menos a hacernos 3 preguntas. La primera, este asunto de los subsidios. Los subsidios no nada más van a favorecer al ciudadano, van a favorecer también a los empresarios. Teóricamente sería para reducir los costos de producción, el reducir el costo de la electricidad y de la gasolina. Para los empresarios y los industriales, pues tendrían menos gastos y por lo tanto les costaría menos producir cualquiera cosa que produzcan. En la mente de Ramírez de la O y de Andrés Manuel López Obrador, reducir los costos equivaldría necesariamente a bajar los precios, lo cual es absolutamente incorrecto. Eso representaría mayores ganancias para los empresarios, pero no necesariamente reducción de precios para el consumidor final, es decir, para ti, para mí y para quien nos esté escuchando. O sea, si el empresario vía la reducción del gas, de la electricidad y de la gasolina, se puede ahorrar 1,000 pesos al mes, esos 1,000 pesos no los va a dar a cambio reduciendo los precios. O sea, el empresario es empresario, no tiene por qué serle fiel a la propuesta de gobierno o a las promesas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tendrá una incidencia también en la economía familiar? Sí, claro. O sea, pagaremos menos de electricidad y menos de gasolina, cosa que favorecerá en mayor medida pues a las clases que tienen automóvil, ¿no? El transporte colectivo se antoja difícil que baje más de precio porque de por sí ya está muy subsidiado, es decir, al bajar el precio del combustible, va a bajar el precio del transporte colectivo difícilmente también, a menos de que el propio gobierno también quiera cortarse el dedo de un ingreso adicional. Y ahora lo más grave de todo de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que yo me atrevería a calificar prácticamente de insensatez, es este anuncio de que va a cortar 100,000 millones de pesos que eso es a lo que equivale, en eso sí hicieron bien la contabilidad, el 1% del PIB de México, el PIB, y justamente además se anunció el día de ayer a cuánto asciende el PIB mexicano, que son cerca de 9 billones y tantos mil pesos, cerca de 10 billones de pesos, y el 1% sí sería en efecto 100,000 millones de pesos. Y el asunto de decir, yo voy a agarrar 100,000 millones de pesos para poder cumplir con todos estos compromisos de campaña, digo que es una insensatez por lo siguiente. 100,000 millones de pesos equivaldría a 10 IFES, el presupuesto de 10 institutos federales electorales. O por ponerlo en perspectiva, si Andrés Manuel López Obrador en el 2006 quiere tener 100,000 millones de pesos a su disposición para destinarlos a los útiles y a las pensiones de los adultos mayores y los demás apoyos que ha prometido, 100,000 millones de pesos tendría que desaparecer al IFE, al TRIFE, al IFAI, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión y 2 secretarías de Estado.
Ese es el presupuesto que tendría Andrés Manuel López Obrador que recortar del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, tendría que prescindir, no por hacer nada más darnos una idea, un comparativo de lo que está diciendo. Pero de lo que dice ¿no leíste a Sergio Sarmiento hoy? Sí, pues hoy en la hay mañana. que echarle cuentas, ¿no? Pues ¿de dónde? Pues claro, hay que echarle cuentas. Sergio Sarmiento, precisamente. Bala, parte de diversiones, todos los subsidios, todos los apoyos, pues ¿de dónde? El número más bonito y más sensato que justamente Sergio Sarmiento, yo creo que solo los que nos pusimos a escribir alrededor de las 8:30, 9 de la noche, el día de ayer agarramos todavía este tema, pero creo que valía mucho la pena justamente por esto, porque hoy ya iba a ser el debate. Y una de las cosas que decía Sergio Sarmiento que a mí me parece por demás ilustrativa de por dónde va la onda, dice Sergio, bueno, con los nuevos números de que nos da el INEGI sobre los grupos de edad, presumiendo que en efecto Andrés Manuel López Obrador le dé la pensión universal a todos los adultos mayores, y si entonces multiplicamos los 650 pesos por el número de viejitos que hay en México hoy por hoy, estamos hablando de 60,000 millones de pesos que tendrían que ser destinados nada más el año que viene a la pensión de adultos mayores. Es decir, sus 100,000 millones de pesos quedarían nada más en 40,000, tomando en cuenta que solo cumpliera con la promesa de la pensión adultos mayores. Y además nunca hemos entendido bien a bien por qué universal, ¿no? Pues que se la dé a quien la necesita. Sí, pero además y la otra... porque, ¿no? Exacto. Hay gente que dice yo no la quiero y no la van a recoger. Ese es otro asunto que a nivel de investigación periodística va a valer mucho la pena, porque ¿qué pasa con el dinero de los viejitos que no van a cobrar su pensión? Que no la necesitan. Exacto. Y lo último, nada más, hablando justamente de las pensiones, es el problema más grave para México en los próximos años es precisamente las pensiones. La reforma de pensiones es la que se tiene que llevar a cabo. No se está llevando a cabo, es una bomba de tiempo, y además, si a eso le añades estos 60,000 millones de pesos que López Obrador tendría que destinar para la pensión universal, pues yo no sé de dónde. Yo tampoco. Gracias, Yuri. Muchas gracias. Pero hay quien dice que es viable, ¿eh? Pues, ahora electoralmente es súper seductivo, súper seductor, claro, por supuesto. No, ¿de dónde? Pues ya quedamos, quitando al IFE, al TRIFE, a la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados y 2 secretarías de Estado. Pues sí se puede, así, solo así. 2:5